Malas noticias para la dictadura. El gobierno de Joe Biden dice que protestas en Cuba afectarán la política de Estados Unidos hacia la isla, mientras la dictadura se cae a pedazos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Eso obviamente tendrá un impacto en cómo procedamos, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. El gobierno de Estados Unidos aseguró el día miércoles que las protestas en Cuba, iniciadas el día domingo 11 de julio, ese día histórico, tendría un impacto en el curso de las relaciones entre Washington y La Habana, y calificó de inaceptable la represión desatada contra los manifestantes pacíficos por parte de la dictadura cubana. La Casa Blanca dijo que sigue revisando su política hacia Cuba y que cualquier modificación buscará incentivar un cambio de comportamiento del gobierno cubano al calor de las históricas manifestaciones. Seguimos revisando nuestra política hacia Cuba, fijándonos en su impacto en el bienestar político y económico del pueblo cubano, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en rueda de prensa. De acuerdo con la funcionaria, no hay duda de que las protestas del fin de semana y lo ocurrido en los últimos días han sido acontecimientos significativos, y eso, obviamente, tendrá un impacto en la decisión que tome Washington sobre cómo proceder. Psaki recordó que los cambios que impuso la administración previa del presidente Donald Trump 2017-2021 para dar marcha atrás al deshielo fueron significativos y que la Casa Blanca sigue estudiando qué políticas es la mejor para apoyar la promoción de la democracia y los derechos humanos en Cuba. Queremos hacer todo esto a través del prisma de lo que va a ayudar directamente al pueblo cubano y lo que va a ayudar a incentivar un cambio de comportamiento de la dictadura cubana, si es que eso es posible, señaló. Asimismo, condenó las detenciones y la represión a los manifestantes. Las protestas en Cuba han parado casi todo debido a la violencia de la represión del régimen y sus represalias contra los cubanos que han ejercido sus derechos fundamentales y universales. Esto es inaceptable. Por otra parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos elogió al pueblo de Cuba y criticó los prolongados cortes de internet por parte de la dictadura cubana de Díaz-Canel. Seguimos de cerca las protestas pacíficas por toda Cuba, mientras los cubanos claman por libertad y los derechos humanos, dijo Ned Price, portavoz del departamento. Ellos están enfrentándose a un régimen autoritario en Cuba. Sus necesidades básicas no están siendo atendidas y están agotados, como es comprensible. Pero lo cierto es que el Partido Comunista es el principal responsable del desastre en Cuba. La tarea de ordenamiento ha creado en estos 6 meses pobreza, miseria, faltas básicos, descontrol fiscal y monetario e incumplimiento de compromisos con el exterior, una receta fatal que estalló. La explosión social que ha sacudido al régimen comunista cubano se veía venir, posiblemente no con tanta nitidez, pero algo apuntaba en esta dirección desde que el 1 de enero el régimen se empeñó en aplicar, contra viento y marea, una política de ajuste duro para unificar las monedas de circulación en la isla, el tipo de cambio, aumentar salarios y pensiones sin un respaldo de productividad, promover la fijación de precios por las remesas y bajar los subsidios. Decían que era una responsabilidad del partido. La tarea de ordenamiento ha creado en estos 6 meses pobreza, miseria, falta de todo tipo de alimentos y productos básicos, descontrol fiscal, monetario e incumplimiento de compromisos en el exterior. Una receta fatal que estalló en San Antonio de los Baños y de allí al resto de Cuba. La gente pide medicinas y también ayuda, pero hay un clamor general que dice abajo la dictadura, no al comunismo, y estas frases unen a centenares de miles de cubanos que se lanzan a las calles sin miedo a esa represión del gobierno que se mantiene intacta. La tarea de ordenamiento, sus efectos nefastos sobre la economía y la población, han acabado dando un golpe en la línea de flotación del régimen comunista, que se tambalea en momentos críticos, pese a lo fácil que es entender el cabreo de un pueblo con sus dirigentes por aplicar una política inadecuada, mal diseñada y peor implementada en el momento menos oportuno. Hay analistas y observadores que se apuntan a diversos factores para continuar manteniendo a los comunistas cubanos fuera del foco de la máxima responsabilidad de lo que ocurre en el país. El colmo ha sido, como ha señalado algún medio, que la única solución está en manos del gobierno. Increíble.
o que todo es debido al auge de las redes sociales en Cuba, inaudito. Estos analistas siguen pensando que Díaz-Canel, el títere castrista, tiene algún futuro en Cuba. Se equivocan. El origen de las protestas sociales se encuentra en el domingo 12 de julio en la villa histórica de San Antonio de los Baños, cerca de La Habana. Después, hubo otro brote de protestas en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, y de ahí al resto del país. Al principio se pensaba que el malestar venía provocado por los apagones, pero si siempre ha habido apagones en Cuba y la gente nada podía decir, o porque la gente quería vacunarse contra el COVID-19, cuando en realidad los cubanos sienten una gran desconfianza hacia las dos vacunas creadas por el régimen, de nombres tan sorprendentes como Abdala y Soberana. Poco después, los gritos cambiaron y la gente empezó a demandar libertad y sobre todo cambios políticos. Las redes sociales se llenaron de imágenes tomadas en live de los móviles por los participantes y el mundo descubrió, con sorpresa, que en Cuba se estaba produciendo una primavera árabe, unas protestas espontáneas con gran volumen de gente en las calles, coreando abajo la dictadura, no tenemos miedo al comunismo. No tardó mucho el régimen en reprimir las protestas con el lenguaje más rancio de Díaz-Canel, mostrando en la televisión un comunicado no verbal que acreditaba su temor y sus miedos. Los revolucionarios, menos de los que se esperaba, acudieron a reprimir a ciudadanos pacíficos y pronto se pudo comprobar que había una desigualdad evidente en el número. Los manifestantes gritaban: "Somos más, sobre todo si se puede". Los defensores de la dictadura cubana no sabían al día siguiente cómo reaccionar. La nueva ministra de Comunicación del gobierno de Sánchez en España llegaba a negar hasta 4 veces seguidas las preguntas de periodistas que Cuba fuese una dictadura. Cuando se trata de explicar lo que hay detrás de las protestas, la mayoría de los analistas lo atribuyen a la larga crisis económica y recientemente sanitaria en un país que hace alarde justo de ser una potencia médica. Incluso ha habido quien, de forma errónea, trata de establecer un paralelismo con los sucesos actuales y el maleconazo de 1994, pero en realidad no tienen nada en común. En aquel año, la crisis vino por la caída de la Unión Soviética y del socialismo real en España del Este, mientras que en 2021 se produce por la caída del régimen castrista y obedece solo a factores internos, en concreto, la pésima gestión de la tarea de ordenamiento. La diferencia más importante es que en 1994 hubo una salida masiva de cubanos rumbo a Estados Unidos. Esta vez nadie podrá dejar la isla. Las autoridades se tendrán que enfrentar a una crisis sistemática que ellos mismos han provocado con su incompetencia, porque en realidad sacar a la economía cubana del colapso al que han llevado aplicando la tarea de ordenamiento no será posible sin un cambio estructural en el régimen jurídico de los derechos de propiedad y en los fundamentos de la economía, algo que el régimen se opone de forma firme. El cuadro macroeconómico real que tienen los cubanos presencia un país sin divisas, con el dólar en máximos, lo que impide acceder a los bienes y servicios que la libreta no suministra, con inflación de 3 dígitos, apagones cada vez más frecuentes, escasez de alimentos y productos básicos. Las autoridades decidieron implementar la tarea de ordenamiento, a pesar que la economía había caído en 2020 un 11%, el peor dato en 3 décadas. El riesgo era máximo, pero Díaz-Canel antepuso el bienestar de la mayoría al cumplimiento del mandato comunista para el 7º Congreso, y el resto ya es bien conocido. Entonces, él, además de mandar a sus matones a eliminar las protestas, pues lo mismo de siempre, la culpa de todo es de Estados Unidos. La propaganda continua en la radio y televisión cubana les ha salido por la culata, porque los cubanos que protestan ni mencionan a Estados Unidos ni dicen nada en su contra. Díaz-Canel se ha planteado este asunto como una pelea de matón de barrio, cuando la única posibilidad que tiene para sobrevivir es negociar. Los comunistas cubanos, desde tiempos de Fidel Castro, se acostumbraron a enfrentarse y vencer, pero han descubierto que Díaz-Canel no es Fidel Castro, y tal vez ese descubrimiento ha sido muy tarde, atacando y reprimiendo a los manifestantes, sacando a los suyos a las calles, al ejército, a la policía, a los paramilitares de la seguridad del Estado, a ejercer violencia. Díaz-Canel agota todas las posibilidades para salir de algo que ya está por muy encima de sus posibilidades.
En realidad se ve solo y eso acaba siendo una carga pesada. Implementar la tarea de ordenamiento a toda costa porque lo dice el partido tiene un coste y ahora se tiene que pagar. Estoy convencido de que los funcionarios técnicos cubanos sabían de este desastre que se iba a producir. Otra cosa es que le hicieran caso. La cuestión es si el partido está detrás de las exigencias de la adopción de esta política de fracaso social y económico. ¿Dónde está el partido para que responda por el fracaso? Al final, los hemos pillado con las mentiras. Esto del partido no se lo cree nadie. Un coco vacío sin agua es el final. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse.